Hermanos amados, bienvenidos para este domingo en el cual estudiamos Fieles en Cristo con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Le doy gracias al Señor que podemos enfocarnos en Él y que en esta mañana seguir aprendiendo de cómo Dios desea que la iglesia funcione, la iglesia local funcione en dependencia del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por tu palabra. Guíanos a verte a ti, a conocerte y depender únicamente en tu Espíritu Santo para la vida diaria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, algo muy importante que quisiera recordar de esta carta de Primera de Timoteo, lo cual hemos visto en la introducción, es que esta carta fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que inspiró a Pablo, quien mandó esta carta para Timoteo, que estaba hecho cargo de Éfeso, eh, y con el propósito de animarle, pero también de recordarle la tarea por la cual él fue puesto ahí. Ahora, es muy importante que nosotros veamos esto como un mensaje para la iglesia, para cada siervo de Dios, para cada persona que está dentro de la iglesia local, como la voluntad de Dios para su vida, basándonos en que solamente es posible servirle al Señor en el poder del Espíritu Santo al conocer la verdad, es decir, lo que dice en 1 Timoteo, la sana doctrina, el énfasis en que no se desvíen de la verdad, sino que permanezcan en conocer a nuestro Dios de la manera que Él se ha dado a conocer, como Él es, sin especulaciones ni filosofías humanas, sino a la luz de la verdad, de su palabra, a la luz de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, de quienes somos en Él. Y en base a eso, el cómo vivir o cómo comportarnos, cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia hace la obra de Dios aquí en esta tierra. Y en eso vimos en el capítulo 1 la importancia de predicar su palabra, de que sea la sana doctrina y de defender eh, eh, aquellos, o más bien dicho, de parar a los que están enseñando una doctrina equivocada, una falsa enseñanza o filosofías humanas. Y eso es tarea tanto del pastor maestro como de cada creyente al crecer espiritualmente que sirve dentro de la iglesia. Dios nos ve como miembros del cuerpo de Cristo y, y en el poder del Espíritu Santo nos usa para hacer su voluntad. Ahora, llegamos al capítulo 2 de Primera de Timoteo y vimos en el capítulo 2 cuán importante es en cuanto a la voluntad de Dios que todo sea hecho en orden y que una de las cosas que Dios quiere es que los creyentes, los siervos del Señor en la iglesia oren, sí, pero no simplemente por orar o por hacer ruido, sino se ore como un reflejo de el control del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos guía a adorarle a Él. Sí, y de varias maneras, inclusive al dar gracias, inclusive al rogar por una petición apremiante, al poner delante de Dios las necesidades de nuestras y de otros, ¿no? Pero miren lo que dice en Efesios capítulo, perdón, en Primera de Timoteo capítulo 2, y quisiera que leamos hoy día los versículos del 1 hasta el 4, y dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sí, la semana pasada nosotros vimos lo que se debe hacer, la exhortación, y ahora
vemos los beneficiarios de estas oraciones y habla acerca de todos los hombres. Y cuando habla acerca de todos los hombres, tiene que ver con que ninguna persona en este mundo está fuera de la influencia de la oración eficaz. Eso, eso no quiere decir que nosotros vamos a orar por los muertos, porque no enseña eso la Biblia, pero sí por las personas que están aquí, que crean en su palabra, que que puedan escuchar la verdad y que el Espíritu Santo les abra el entendimiento para que conozcan la verdad y vivan por ella. Ahora, eso incluye tanto a personas salvas, a nacidos de nuevo, como a personas perdidas. Eso incluye a personas cercanas a nosotros, como nuestros familiares, como a personas lejanas que no son familiares o no les conocemos. Incluye a amigos como también a enemigos. Entonces, es un mandato para el creyente que está dependiendo en el Espíritu Santo, que dentro de la iglesia local Dios les utiliza como cuerpo para hacer su voluntad y reflejar a un mundo perdido a Cristo, que se debe orar por todos los hombres. ¿Sí? La actitud que tenían los fariseos no era esa de orar por todos, sino tenía una actitud enfocada en sí mismo. Sí, habían perdido de vista la vida de Cristo, habían perdido de vista el deseo del Señor, y estaban enfocados en sí mismos y decían solo por Israel, por ellos mismos. Y su actitud, la manera como lo hacían, muestra que, que eran egocéntricos. ¿Sí? No sé si recuerdan lo que el Señor les dijo en Mateo 6, ¿no? Mateo capítulo 6, miren conmigo lo que dice su palabra cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar. Y les dice, no seáis como los fariseos, ¿okay? O como aquellos que oran para exaltarse a sí mismos. Y dice Mateo capítulo 6 y dice el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, la oración no es para exaltación propia ni para exaltar al yo en ninguna de sus áreas, pero sí para hacer la voluntad y que todos lleguen a conocer al Señor. Entonces, al hacer eso, miren conmigo de regreso en Primera de Timoteo, capítulo 2, que todos los hombres también incluye en el versículo 2 dice, por los reyes y por los que están en eminencia, y habla acerca de los que tienen autoridad. Por ejemplo, en el tiempo que esto fue escrito, que la carta a Timoteo fue escrita, la iglesia estaba dentro de los primeros 100 años del cristianismo, que sufrieron una persecución terrible hasta al año 300. Sin embargo, habían grupos bien establecidos, basados en la verdad, y Dios utilizaba a estos creyentes en base a su palabra para hacer su voluntad, de ahí donde estaban, en medio de la persecución. Entonces, de esta carta de la primera de Timoteo, que él iba a compartir con otros, recuerden, los primeros 100 años del cristianismo había mucha persecución y no había mega iglesias o no había la libertad de reunirse en espacios públicos. Pero Timoteo, que estaba encargado de ver que nadie se desvíe y que aquellos pastores que estaban encargados de las pequeñas asambleas
o pequeños lugares donde tenían reuniones de estudio, no se desvíen y se mantengan en la sana doctrina, que no enseñen fábulas ni genealogías, sino que enseñen la verdad, les manda que oren por todos aquellos que están en eminencia. Lo que estaba diciendo es, oren por los reyes. Para ese tiempo tenían a Nerón, quien acusó a los cristianos de incendiar Roma, o más bien dicho, acusó de muchas cosas y ponía a los cristianos, les quemaba en aceite y iluminaba las calles. eh, un terrible, un perverso, ¿ya? Inclusive por aquel, la iglesia debía orar, ¿sí? Ahora, recuerde esto que no se trata de orar por orar o de vanas repeticiones, sino que esto que estamos viendo en Primera de Timoteo está hablando de cómo funciona la iglesia, el orden de la iglesia, y tiene que ver cómo funciona cuando nosotros los creyentes, por conocer al Señor Jesucristo, por conocer a nuestro Dios, y hablo de un conocimiento íntimo, de saber quién es Él, de cómo Él obra, estamos dependiendo en el Espíritu Santo y hacemos su voluntad. ¿Sí? Estar llenos del Espíritu Santo, controlados por Él, que dice Efesios 5:18, tiene que ver con cómo actuamos y tiene que ver con orar también por aquellos que Dios ha puesto en, en eminencia, en autoridad en nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí algo muy importante, miren lo que dice este versículo 2. El propósito de hacer esto es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, era algo sabio, es decir, algo de ver las cosas como Dios las ve, el orar por aquellos que estaban en autoridad, y eso se estaba dando un mensaje a la iglesia primitiva que estaba pasando por persecución. No se diga a nosotros hoy en día de orar por las autoridades, presidente, autoridades en nuestro trabajo, autoridades en nuestra ciudad, autoridades que, acuérdense, oramos por todos los hombres para que le conozcan a Él, para que se haga la voluntad de Dios. Pero dice aquí que es para que vivamos quieta y reposadamente, y esta palabra quieta tiene que ver o se refiere a las circunstancias externas. Es decir, que se pueda abrir la palabra de Dios, que podamos reunirnos en libertad, que podamos compartir su palabra, que podamos vivir para agradarle a Dios sin una persecución, ¿sí? Entonces, es necesario orar por las autoridades, por su bienestar, porque conozcan la verdad, porque Dios les guíe y afecte eso a la sociedad, ¿sí? Pero cuando dice reposadamente, tiene que ver con una actitud interna. Sí, cuando habla de quieto, habla acerca de la actitud externa, de que podamos compartir, pero cuando dice aquí reposadamente, tiene que ver con más bien una actitud pacífica de descanso en Dios, porque sabemos quién es Él, porque le conocemos. ¿Está claro eso? Porque Él produce en el creyente que depende en el Espíritu Santo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una de las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 5 y el verso 22. ¿Sí? Entonces, que podamos vivir en paz con una actitud pacífica, es decir, experimentando la paz de Dios en nuestras vidas, eh, que resulta en vidas que reflejan la vida de Cristo, que ven
la vida guiados por la verdad, controlados por el Espíritu Santo. Y de eso tiene que ver la siguiente palabra que dice aquí, en toda piedad. La piedad no es alguien que no hace mal, sino más bien la piedad es el reflejo de Cristo en la manera como vemos a nuestro alrededor, en cómo tomamos decisiones, en cómo nos comportamos, en cómo interactuamos con otras personas, al estar controlados, al estar guiados por el Espíritu Santo. Eso es la piedad, es Cristo en el creyente. Es Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Él en nosotros, ¿ya? De eso habla la piedad. Y en honestidad habla acerca de no meternos en líos, en problemas, en algo que está mal, por estar haciendo su voluntad, ¿sí? De que podamos orar para, por todos los que están en eminencia, todos los hombres. Eso quiere decir los que conocemos y aquellos también de los que nos enteramos o sabemos o que nos piden: oye, ora por tal persona, aunque no le conocemos, orar. ¿Sí? Esto agrada a Dios. Por eso dice aquí en el verso 3, porque esto es bueno. Y nos lleva a nosotros a encontrar las razones de la oración para la iglesia local, el cuerpo de creyentes, tanto los creyentes maduros que están sirviendo al Señor porque le conocen a Él, o cada uno de nosotros que al aprender, al crecer espiritualmente, al ver la vida como Él la ve, hemos sido puestos soberanamente con la autoridad de Dios en la iglesia local para hacer su voluntad. Y una de estas cosas es el orar por otras personas, porque esto agrada a Dios y es una de las razones por las cuales Dios manda que nosotros oremos como creyentes, como iglesia. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La palabra bueno aquí es una palabra que se repite varias veces en las epístolas pastorales: primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Se repiten varias veces porque habla acerca de lo que le agrada a Dios, de lo que Él quiere, ¿sí? Por ejemplo, recuerden algo que nosotros vimos en el capítulo 1 de primera de Timoteo, donde dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y eso es beneficiosa, cumple el propósito para el cual fue dado, es de provecho, ¿sí? Así hay varias ocasiones en las cuales se repite, y le animo a que usted en su lectura diaria de la palabra tome tiempo para leerse la carta de primera de Timoteo, no una vez, no dos veces, sino muchísimas veces, varias veces, que Dios soberanamente utilice esto para enseñarle a usted, mostrarle la verdad y ver cómo funciona. Tal vez use esto para su estudio personal y revise su palabra, haga anotaciones, vea las palabras que están ahí y diga: Señor, enséñame tu palabra. Ahora, no solamente esto es bueno, pero esto también agrada al Señor. O sea, Él se agrada únicamente con Cristo Jesús. ¿Sí? Y cuando por el poder del Espíritu Santo, nosotros en dependencia de Él vivimos la vida cristiana, es decir, un reflejo de la vida de Jesucristo en nuestras vidas, agrada al Señor. Y al orar, al pedir por otras personas, agrada al Señor. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios oran como Él lo ha ordenado, es decir, en base a su voluntad, y no como los fariseos que pedían todo para
para sí mismos, no pensando en la voluntad de Dios, sino en su idea de cómo ver las cosas, en su egocentrismo, donde se exaltaban a sí mismos, no funcionaba. Pero cuando se hace en el poder del Espíritu Santo, que es por todos los hombres, por aquellos que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, agrada al Señor. Eh, la, la actitud de los fariseos es que no les importaba realmente los demás. Si Dios soberanamente escogió al pueblo de Israel, pero no para que se queden ellos para sí mismos, sino para hacer luz para el mundo entero. Y en cambio su actitud era de rechazo, rechazo a los gentiles, rechazo al mundo entero. ¿Sí? Vemos eso, por ejemplo, en Mateo, que nosotros leímos, Mateo capítulo 6 y el versículo 5, ¿no? Miren nuevamente conmigo, Mateo capítulo 6 y el verso 5, donde dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No les importaba a Dios para nada. Sí, habla acerca del yo, habla acerca de una exaltación propia. Sí. O Lucas capítulo 18. Miren aquí un ejemplo de alguien que no le importa el bienestar de otros, sino está simplemente pensando en sí mismo. Y aquí en Lucas capítulo 18 da un buen ejemplo de cómo alguien ora y la oración llega al techo y se cae. Sí. Dice Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo no estaba orando a Dios, ¿sí? Sino estaba exaltándose a sí mismo. Y el publicano decía: sé propicio, es decir, tú cúbreme con tu gracia, tú veme como en el lugar del propiciatorio donde es derramada la sangre del animal inocente en el Antiguo Testamento. Y para nosotros es: veme en Cristo Jesús. ¿Sí? No por mi justicia, sino por la justicia de Jesucristo. ¿Ya? Nos acercamos a Dios por quién es nuestro Dios, por quiénes somos en Cristo Jesús. Y ahí, solo ahí, en dependencia del Espíritu Santo, podemos orar por otras personas y eso agrada al Señor. Sí, los creyentes en el Espíritu Santo sirven al Señor y oran para agradar a Dios porque oran en su voluntad, no egoístamente como los fariseos. Por ejemplo, miren, Santiago capítulo 4, eh, acompáñenme a Santiago capítulo 4 y leamos lo que dicen los versículos del 1 hasta el 10 de Santiago 4. Después del libro de Hebreos está Santiago y miren lo que dice el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí, como el publicano, ¿no? Señor, sé propicio a mí, veme en tu gracia, no en mis propias fuerzas, no como un egocéntrico, ¿sí? El egocéntrico pide mal, ¿sí? Porque pide para sus propios deleites, no en base a la voluntad de Dios. Miren también otro ejemplo de esto en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Primera de Juan 5. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pues debe ser en cuanto a la voluntad de Dios. Y estamos viendo aquí estas razones. Vemos que debe ser por todos los hombres. Vemos que debe ser por las autoridades. ¿Sí? Ahora, finalmente tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? De esta oración. Es por que todo el mundo, o más bien dicho, por la salvación de los perdidos, porque Dios ama a todos y ha dado su vida por todos. em, y es paciente, está esperando que la gente crea, porque no creen, se pierden, pero Dios esto ha dado para todos, ¿sí? Y es nuestro anhelo y debe ser la voluntad es la voluntad de Dios que la iglesia, los creyentes, los siervos, controlados por el Espíritu Santo, miembros de la iglesia, oren por la salvación de los perdidos. Por eso Juan capítulo 3 16 dice, dice lo siguiente, porque de tal manera, miren conmigo, voy a leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren también conmigo, Primera de Juan, y regresen a Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Él es la paga, Él es el precio dado, que puedan conocer a Él. ¿Sí? Miren también lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37, lo que produce la vida de Cristo, el amor de Él, lo que Él ha hecho a alguien que cuando Dios abre el entendimiento, cuando le deja ver su voluntad. Y capítulo 12 de Juan y el verso 27, perdón, el 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y es atraer a la obra de Él. Cuando dice si fuere levantado, estaba hablando de la cruz, estaba hablando de su obra terminada. Y cuando hablamos acerca de la cruz, para la iglesia cristiana, para el creyente, habla acerca de que hemos muerto juntamente con Él y que juntamente con Él hemos resucitado y que ahora somos de Él para hacer su voluntad en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia es utilizada al orar por otros, ¿sí? Que sean salvos, ¿sí? O sea, orar por los perdidos, pero que conozcan la verdad,
que conozcan a Jesucristo íntimamente, también por los creyentes, porque lleguen a la madurez espiritual, orar los unos por los otros, que cuando hablamos acerca de compartir el Evangelio, no pensemos simplemente en el que ya eh, eh, sea salvo de la condenación eterna, sino que llegue a un conocimiento íntimo, maduro, profundo del Señor. ¿Sí? Y de eso habla Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y recuerden, esta palabra conocimiento es muy importante porque habla de algo íntimo, de algo profundo, de saber quién es Dios, saber cómo Él obra, qué es lo que Él ha hecho, de su gracia en nosotros, de su misericordia en nosotros, de quienes somos en Cristo Jesús y de vivir de esa manera. ¿Sí? Y otra de las cosas de las cuales es la voluntad de Dios es que podamos llevar el Evangelio a todos los creyentes o a todas partes del mundo, sean estos judíos como gentiles, más bien los que creen. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 1 y el verso 16 y 17? Pues leámoslo para que juntos regresemos a esta verdad y que dentro de la iglesia, el contexto de la iglesia local, podamos servir al Señor para agradarle a Él con una de las cosas que Él quiere, que es su voluntad, y es que es en cuanto a la oración, al orden de la iglesia, ¿ya? Romanos capítulo 1 y el verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, es la vida de Cristo lo que somos, que éramos pecadores, pero que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar, que ahora somos de Él y que ahora tenemos la justicia de Él. Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios para hacer su voluntad por el poder del Espíritu Santo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Hermanos queridos, gracias a Dios porque al ir estudiando esto también vemos la importancia de la iglesia local y nuestro rol al depender en el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Saludos, hermanos amados. Recuerden que cada domingo nos reunimos de manera presencial para compartir y crecer juntos en el conocimiento de Él. Saludos, hermanos amados.